Los hidratos de carbono aportan energía a corto plazo, proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Esta energía puede almacenarse en forma de glucógeno hepático o muscular o mediante la transformación en grasa y utilizarse cuando el cuerpo necesita energía. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa constituye la única fuente energética del sistema nervioso y de las células sanguíneas, por lo que se deben ingerir hidratos de carbono cada día. Los carbohidratos que provienen de la dieta entran por la boca y parte del almidón se descompone por la amilasa salival en maltosa. Pasa al estómago donde la amilasa salival se inactiva por el ácido fuerte. Después pasa al páncreas donde sus enzimas descomponen el almidón en maltosa. Al pasar al intestino delgado, las enzimas de su pared descomponen los disacáridos sacarosa, lactosa y maltosa en los monosacáridos glucosa, fructosa y galactosa. En el hígado se absorbe la glucosa, fructosa y galactosa a la sangre. Después pasa al intestino grueso donde algunas fibras solubles son fermentadas en varios ácidos gases por bacterias. Por último, la fibra insoluble se excreta por las heces, pero hay poca cantidad de otros carbohidratos dietéticos. Glucólisis. Esta vía sucede en el citoplasma de la célula. La glucólisis comienza con la formación de la glucosa 6-fosfato por la enzima hexoquinasa. Después sucede una isomerización que da como resultado fructosa 6-fosfato. Esta a su vez sufre una fosforilación por la fosfofructosa quinasa 1 y se forma fructosa 1,6-bifosfato. Después hay una escisión de la fructosa 1,6-bifosfato, de la cual sus productos son dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y se utiliza este último. Hay una oxidación, una de grupo fosforilo, luego hay una interconversión del glicerato 3-fosfato y glicerato 2-fosfato, y llegamos hasta el fosfenolpiruvato, donde reacciona con el piruvato quinasa y nos da como producto final 2 moléculas de piruvato. Conversión de piruvato a acetilcoenzima A. El piruvato formado en la glucólisis pasa a la mitocondria donde reacciona con la piruvato deshidrogenasa y forma hidroxietiltiamina pirofosfato, y con la participación de la dihidrolipoil transacetilasa da ácido lipoico acetilado y con la misma enzima obtenemos acetilcoenzima A. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs comienza con la condensación del oxalacetato con la acetilcoenzima A. Esta libera una coenzima A por la citrato sintasa y forma citrato, después isocitrato, luego alfa-cetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa liberando una molécula de dióxido de carbono. El cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A liberando otra molécula de dióxido de carbono. El succinilcoenzima A pasa a ser succinato y este a fumarato liberando una molécula de FADH2. El fumarato pasa a malato y de malato se vuelve a convertir a oxalacetato. Cadena de transporte electrónico. La energía generada en el ciclo de Krebs pasa a la cadena de transporte. Los complejos 1 y 2 transfieren los electrones desde el NADH y el succinato a la ubiquinona. El complejo 3 transfiere los electrones desde la ubiquinona al citocromo C. El complejo 4 transfiere los electrones desde el citocromo C al oxígeno. Y en este se forma el gradiente de concentración de protones en el espacio intramembranal para activar el ATP sintasa. Fosforilación oxidativa. Proceso por el que la energía generada en la cadena de transporte se va a utilizar para formar ATP. El ATP sintasa se activa con el gradiente de concentración de protones, la cual requiere la translocación de 4 protones, 3 protones para formar ATP y otro para que se vaya a la matriz mitocondrial. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis sucede en el hígado y se activa a partir de otros precursores que no son hidratos de carbono, para formar glucosa. Los sustratos gluconeogénicos son el lactato, alanina y glicerol. El lactato entra por el piruvato por la lactato deshidrogenasa. El glicerol, con ayuda de la glicerol quinasa, forma glicerol 3-fosfato y la alanina más el oxalacetato forma piruvato más glutamato. Y estos 3 intermediarios glucolíticos realizan la inversa de la glucólisis hasta formar glucosa. Glucogénesis. Esta vía se lleva a cabo cuando hay altas concentraciones de glucosa y ocurre en el hígado. Comienza con la síntesis de glucosa 1-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato. Luego, con la participación de la uridina trifosfato, forma uridina 5-fosfato-glucosa y junto con el residuo cebador glucogenina obtenemos como producto final el glucógeno por la glucógeno sintasa. Glucogenólisis.
Ruta bioquímica que elimina las moléculas de glucosa de los polímeros de glucógeno cuando las concentraciones de glucosa en sangre es baja. La glucógeno fosforilasa rompe los enlaces del glucógeno y forma glucosa 1-fosfato, donde la enzima desramificante libera la glucosa. La glucosa 1-fosfato puede convertirse en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y poder entrar a la glucólisis. Ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas fosfato es otra ruta metabólica de oxidación de la glucosa en la que no se genera ATP. Sus productos principales son NADPH y ribosa 5-fosfato. La ruta de las pentosas fosfato se produce en el citoplasma en dos fases, oxidativa y no oxidativa. La fase oxidativa de la ruta de las pentosas consta de 3 reacciones. En la primera reacción, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la oxidación de la glucosa 6-fosfato. La 6-fosfogluconolactona y el NADPH son los productos de esta reacción. A continuación, la fosfogluconolactona se hidroliza para producir 6-fosfogluconato. Durante la descarboxilación oxidativa del 6-fosfogluconato, una reacción que produce ribulosa 5-fosfato, se produce una segunda molécula de NADPH. La fase no oxidativa comienza con la conversión de la ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato por la ribulosa 5-fosfato isomerasa, o cilulosa 5-fosfato por la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Durante las reacciones restantes de la ruta, la transacetolasa y la transadolasa catalizan la interconversión de triosas, pentosas y hexosas. El resultado final de la fase no oxidativa es la síntesis de ribosa 5-fosfato y los intermediarios glucolíticos gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Metabolismo de otros azúcares. Los más notables son la fructosa, la galactosa y la manosa. Metabolismo de la fructosa. Puede entrar en la ruta glucolítica por dos caminos. En el hígado, la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa. En el músculo y el tejido adiposo, la fructosa se convierte en el intermediario glucolítico fructosa 6-fosfato por la hexoquinasa. Metabolismo de la galactosa. La galactosa se convierte inicialmente en galactosa 1-fosfato por la galactoquinasa. Luego la galactosa 1-fosfato se transforma en el derivado nucleotídico UDP-galactosa. Luego se transforma la UDP-glucosa por la isomerización de la galactosa catalizada por la UDP-glucosa 4-epimerasa. Dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula, la UDP-glucosa se utiliza directamente en la síntesis de glucógeno o se convierte en glucosa 1-fosfato por la UDP-glucosa pirofosforilasa. La glucosa 1-fosfato entra en la ruta glucolítica tras su conversión en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Metabolismo de la manosa. Tras la fosforilación por la hexoquinasa, la manosa entra en la ruta glucolítica como fructosa 6-fosfato.